Paz y bien, hermanos. Jesús rechazado en su pueblo y al fin victorioso en el amor. Homilía para el domingo 14 del tiempo ordinario, este año en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, al principio, la visita a su pueblo de Nazaret, versículos 1 al 6. Saliendo de allí, se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Hermanos, para hablar del misterio de la Encarnación, tenemos que afrontar en los evangelios pasajes tan duros como este. Estos 6 versículos de San Marcos están escritos para cristianos que, como nosotros, hemos aceptado a Jesús con toda su categoría divina como el verdadero centro de nuestra existencia. De manera que esta observación del evangelista cuando dice y se escandalizaban de él, a cuenta de él, no va con nosotros. Para quienes Jesús no es escándalo, sino que es gozo, gracia y esperanza. Para el historiador la escena tiene una trastienda que el intérprete quiere conocer, pero la verdad es que los datos se nos escapan. El escándalo producido viene de 2 fuentes: de que sus parientes, y se nombra a 4 varones, Santiago y José y Judas y Simón, son gentes del pueblo, de todos conocidas. Las mujeres que son parientes en el mismo grado quedan en un segundo plano sin nombre. Y segundo, que en correspondencia con este rango, esa sabiduría que demuestra no corresponde a su categoría, ni tampoco esos milagros que levantan tanta admiración. Es decir, se deshace la figura de Jesús. Por su procedencia es uno de los nuestros. Por sus palabras y por sus obras es uno diferente que produce desconcierto. Se le define como el carpintero y se añade el hijo de María, cuando lo obvio habría sido llamarle el hijo de José, con lo que habría que suponer que el padre ya era difunto, o acaso el hijo de María comienza a ser una designación específicamente cristiana, pues para los cristianos han sido los escritos los evangelios. Jesús es el hijo de María. ¿Qué serán en concreto esos hermanos y hermanas de Jesús que conocemos y que están en medio de nosotros? La palabra hermano, hermana puede tener un sentido riguroso, concreto, sanguíneo, que todos conocemos.
pero también en el lenguaje corriente puede tener ese otro sentido de tribu, de familia alargada, de lo que en el uso corriente llamamos sencillamente parientes. La Iglesia Católica desde siempre ha dado a la palabra este significado amplio de parientes de Jesús. Muchas iglesias y confesiones protestantes no han sentido reparo en afirmar que se habla de hermanos y hermanas de Jesús como nosotros tenemos, bien sean hijos de José de un anterior matrimonio o bien fueran hijos de María, que ya solo el mencionarlo nosotros nos produce una sensible molestia, una turbación y rechazo. Para nosotros no es concebible hablar de otros hijos de María fuera de Jesús. El misterio está muy claramente expuesto con esta frase del Evangelio. No pudo hacer allí ningún milagro. Es un principio tajante con el cual queremos iniciar esta reflexión. Dios no puede hacer nada con nosotros si nosotros no le dejamos hacer a Él. Esto, de alguna manera, suena terrible. Dios no es violencia, Dios no es atropello, Dios es libertad y suavidad. Dios nunca va a hacer un milagro para vengarse de nadie. Dios no va a imponer su autoridad amorosa si nosotros no queremos aceptarla con amor. En el Evangelio no hay ningún milagro de venganza. No, para imponer Jesús su autoridad. Hay un episodio que parecería de repente una venganza, lo de la higuera maldita, pero bien pensado no lo es. No se trata propiamente de una maldición a la higuera, no se maldice a un árbol. Estoy anunciando este evangelio, hermano, desde un monte que se llama El Copo, aquí en Jalisco. No tiene sentido que yo maldiga a este árbol que está delante de mí. Uno maldice a las personas. Aquella exclamación de Jesús a la higuera es un signo profético de un exaltado, de un enamorado de Dios, que ve apariencias de hojas hermosas y deja salir como una exhalación de su corazón una amenaza, un aviso por el excesivo amor, que nadie coma frutos de este árbol. Jesús no maldice a una persona. Jesús se sirve de la higuera para dejar fluir los sentimientos de su corazón. Jesús no ha maldecido a nadie para dejar como castigo a una persona ciega, o tuerta, o coja, o muda. Bien al contrario, Jesús ha venido a curar todas esas enfermedades. El Dios de nuestra fe, ya iniciado en el anuncio de los profetas, es un Dios humano hasta el tuétano de nosotros mismos. De tal modo que, por hablar al humano, Él juega su suerte en compañía con nuestro proceder. Si nosotros no queremos, Dios no puede. Y al contrario, si nosotros queremos, entonces somos investidos del inmenso poder de Dios y lo que es divino pasa a ser humano. Hermanos, ¿por qué no nos atrevemos a hacer milagros cuando Jesús nos ha dado, como apóstoles de su evangelio, curad enfermos, expulsad demonios? Por nuestra falta de fe. Pero Dios se humaniza y lo humano pasa a ser, y lo divino pasa a ser humano. La divinización del hombre se produce no por una escalada del hombre hasta el cielo, sino a la inversa. La divinización del hombre se produce por la humanización de Dios. Jesús de Nazaret es el verdadero Dios de Israel. Y hoy ese mismo Jesús de Nazaret, el carpintero, a quien amamos y celebramos, sigue siendo el mismo
Dios con nosotros. Esto es la esencia y la clave del Evangelio. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, dice San Juan al principio del Evangelio. Es el mismo pensamiento que lo que estamos analizando. No pudo hacer allí ningún milagro. Ahora bien, terminemos la frase, porque esta expresión taxativa tiene un correctivo. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y este correctivo es para nosotros la puerta a la esperanza. En esta escena evangélica resuena un antiguo lamento de los profetas, como lo hemos escuchado en la primera lectura de este domingo del libro del profeta Ezequiel. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Hermanos, basados en las Santas Escrituras, tenemos la firme convicción de que al fin el amor siempre triunfa, siempre. Y el amor no hay modo de medirlo por estadísticas. El amor, la presencia de Dios en la historia es lo que guía al mundo. El amor. Y el amor milagroso. Es decir, el amor con sus propios signos. Esa es la fuerza que ayer y hoy lleva adelante los destinos humanos. Y en la intimidad del corazón es un gozo sin fondo saber que yo puedo ser testigo de ese amor. No que puedo, por la misericordia de Dios lo estoy siendo. El amor de Dios triunfa en mí por ser discípulo de su Hijo. Y ese amor es el milagro de mi vida. Y es más poderoso que toda la maldad. Por lo tanto, ahora, hermanos, como siempre hacemos, al final de nuestra homilía, dirigimos nuestra mirada a Cristo. Señor Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús, Hijo de María. Aquí tienes a un discípulo que te ha escuchado en la sinagoga y ha sido curado en el corazón. Tú eres mi Salvador, tú eres el Salvador de los hombres. Amén.